algunas actividades para el desarrollo integral de ustedes. En el marco de las actividades académicas y culturales, nos vienen a presentar la conferencia de retos actuales del profesional, la cual la va a impartir el licenciado maestro Manuel de Jesús Cabral Ramos, para la cual pido un fuerte aplauso, por favor. A ver si me pueden poner un momentito. Les voy a leer la semblanza del maestro Cabral. Su formación académica es licenciado en Administración, tiene maestría en Administración, estudios en Docencia, diplomado en Finanzas. Su experiencia profesional: asistente administrativo en la Secretaría de Desarrollo Social, instructor del Servicio Nacional de Empleo, fue contralor de la Universidad Regional del Sureste, también fungió como director de la Facultad de Ciencias Administrativas, es miembro del Comité de Organización Administrativa del Gobierno del Estado. Su experiencia como docente: ha impartido e imparte clases en la Universidad Regional del Sureste, Universidad Tecnológica de la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente tenemos el privilegio de contar con él como docente de la Universidad Mundo Maya. Ha sido y es asesor de más de 60 tesis profesionales de licenciatura. Ha fungido como sinodal en más de 80 exámenes profesionales. Su experiencia como consultor y capacitador independiente: ha participado en el registro por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ha capacitado empresas como la CIP en Querétaro, La Costeña, Comisión Federal de Electricidad, Municipio de Coahuila de León, Cebetis 133, URCE, Ópticas América. Su experiencia como conferencista en diversas instituciones públicas y privadas. Cargos académicos por honorarios: ha sido miembro del Consejo Académico, miembro del Cuerpo de Gobierno de la URCE, miembro del Consejo Técnico, miembro del Consejo Académico de Directores, jefe de la Academia de Proyectos UTEC de la CFE. Ha obtenido premios académicos, obtuvo el primer lugar en el Maratón Regional de Conocimientos en la Administración Regional del Sureste, fue asesor de los chicos, premio novato del año ITEMS, Ciudad de México, igual fungió como asesor y obtuvo el premio al mérito docente de la Universidad Regional del Sureste. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la URCE, profesor de la UMA y capacitador y consultor independiente, para el cual pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues buenos días a todos. Veo ya muchas caras conocidas, ¿verdad? De gente con las que nos vemos cada semana en el aula, algunos compañeros, maestros. Pues bueno, pues buenos días. Entonces yo lo que quiero es sobre todo que tengamos una plática, una charla, una conversación con este tema pues, que es interesante, que son los retos del profesional o del profesionista, como algunos también le llaman, ¿verdad? Entonces, bueno, pues interesante. Lo primero que tenemos que ver es que es un reto, ¿verdad? Un reto para nosotros. Yo me puse a buscar, ustedes saben, ¿no? Diferentes conceptos, definiciones, pero el más importante que me pareció a mí más identificador es el sinónimo de desafío. Entonces realmente todos los profesionales de las distintas áreas, de las diversas inclusive carreras, licenciaturas que hay aquí en la universidad, entonces tenemos en realidad un gran desafío en puerta, ¿verdad? Este mundo cambiante y dinámico que hay en todas las áreas nos obliga prácticamente a estar actualizándonos en cada momento, en todo momento. Sí, entonces, bueno, ¿qué es un reto primero? Bueno, pues es un desafío. ¿Qué es un profesional? Yo busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y pude encontrar que es lo que se dice de una persona que ejerce alguna profesión, o es una persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y sobre todo aplicación. Entonces, el reto que tenemos nosotros como administradores, médicos, diseñadores, pues es muy grande, ¿verdad? Ahora bien, para que nosotros podamos saber cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos, pues es interesante saber cuáles son los escenarios actuales, ¿verdad? Vivimos un entorno ahorita globalizado y yo quise enumerarles algunos de los más importantes. Tenemos un entorno muy competido, según la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, indicadores que cada año egresan de las universidades públicas y privadas en el país 1.500.000 jóvenes. De esos
1.500.000, solamente o desafortunadamente más bien encuentran trabajo 600.000. Entonces hay un déficit más o menos de 800 o 900.000 trabajos, ¿no? Ocupaciones. Es por eso la tendencia que hay actualmente en el país a generar negocios propios con las incubadoras, con las aceleradoras. La misma Secretaría de Economía tiene programas de apoyo, de capacitación, Capital Semilla, ¿verdad?, para financiar proyectos nuevos, interesantes. Entonces, ¿por qué se está haciendo? Porque es uno de los desafíos, es un entorno muy competitivo. Otra de las características es el fenómeno de la globalización. La globalización ha sido estudiada, ustedes lo saben, de distintas maneras. Pero que la globalización, bueno, pues es una estandarización que a nivel mundial se genera por realmente la necesidad que tienen las empresas multinacionales o transnacionales para poder entrar sin controles, sin barreras arancelarias a ciertas economías. Entonces, eso en realidad ha sido un atenuante interesante para nuestro país. Aquí hay gente que dice que si nosotros estamos en la globalización, no, pues claro que estamos en la globalización, ¿verdad? Hay que ver simplemente las cadenas, las tiendas, las firmas, las marcas que han llegado a la ciudad, al estado, para podernos dar cuenta que estamos dentro de un proceso de globalización. ¿Qué es la globalización? Pues es la estandarización, ¿verdad? Hay muchas conceptualizaciones, pero la más generalizada es que es una estandarización en cuanto a los mercados, ¿verdad? Nosotros cuando estudiamos la carrera y veíamos comercio internacional o comercio exterior, pues veíamos que cada país se abrogaba pues el derecho de poner barreras para proteger sus industrias, pero pues ahora nosotros ya vemos que no, ¿verdad? Cada día los países abren más sus barreras en todos los sentidos, en todas las áreas, con la finalidad de que el capital fluya. No sabemos si es bueno o malo, ahorita no se puede decir ni una cosa ni la otra, ¿verdad? México se ha perdurado mucho en los últimos años y aún así hay un problema económico muy fuerte. Entonces, esa es otra de las características. Una más es, vivimos la era del conocimiento hace muchos años, algunos de los maestros aquí nos acordaremos. Alvin Toffler, ¿verdad?, escribió un gran libro, El Shock del Futuro, y él preveía cómo eran los escenarios actuales. Era así como cuando los libros de Julio Verne, ¿no?, que se veían muy lejos, pero en realidad ya hasta los rebasamos. Entonces, estamos en una era del conocimiento en donde estudiar pues ya un posgrado, un doctorado y postdoctorado. Yo creo que después va a haber postdoctorado, ¿verdad? Ya se vuelve una necesidad realmente. Ya anteriormente era una minoría el número de personas que estudiaban un posgrado, pero ahora ya es como parte complementaria, ¿no? Nosotros lo empezamos a ver simplemente aquí en la ciudad. Ya muchas personas estudiamos el posgrado. ¿Por qué? Porque pues así está el entorno laboral también, es muy competitivo. Otra característica es la obsolescencia, ¿verdad? Hay un escenario de prácticamente las personas, por ejemplo, los vendedores de las agencias automotrices, dicen que sale un automóvil que a la media hora ya se está devaluando, ¿verdad? Es cierto. Entonces vivimos en un mundo de constante evolución. Yo aquí les puse algunas imágenes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando a mí me enseñaron a usar el mensajero, la verdad para mí era así como wow, ¿no? Como lo último, ¿no? Me acuerdo que una persona que trabajábamos juntos me enseñó y después me decía que había desarrollado un monstruo, ¿no? Porque en realidad después yo ya no me quería salir del mensajero, pero pues rápidamente pasa de moda, ¿no? El correo electrónico, nosotros nos acordamos todavía cómo escribíamos las cartitas, ¿verdad? Ahora pues no, después correo electrónico, y ahora pues ustedes, todos los chavos, ¿no?, los no tan chavos también, pues utilizan el Facebook, ¿no? Entonces rápidamente se vuelve obsoleto todo. Hace poco sacó la Escuela de Negocios de Harvard un listado de los 10 artículos que todavía utilizamos nosotros, pero que en poquito tiempo, es más, dicen, ya casi se están volviendo obsoletos, ¿no? Y algunos de ellos a mí me llamaron la atención. La cámara de video, antes, pues, todos hemos de recordar, ¿no?, las primeras cámaras esas caseras, del tamaño casi de las de Televisa o TV Azteca ahora, ¿verdad? Pues, éramos felices con nuestra cámara, después se fueron volviendo más estéticas, pero en realidad es un producto que ya está pasando de moda. ¿Por qué? Porque los teléfonos simplemente tienen todas esas funciones, ¿no? Las tabletas, por ejemplo. Vivimos una era en que los productos tienen algo que se le denomina fatiga de funciones, ¿verdad? Es un artículo que nosotros compramos para determinada cuestión, pero las empresas, con el fin de hacerlo más atractivo hacia los mercados meta, pues le agregan funciones. Entonces rápidamente vuelven obsoletos otros elementos, otros objetos, otros instrumentos. Y pues bueno, la máquina de escribir también, yo siempre pongo ese ejemplo en las clases porque pues, la máquina de escribir fue realmente un instrumento muy utilizado por todos nosotros, ¿no? Llevamos clases de
mecanografía y de taquigrafía, ¿no? Taquimecanografía le llamamos, ¿no? Pero pues ahora ya no, ya hace poco, no sé si alguien de ustedes vio unas escenas de unos niños de Corea del Sur que los llevaron, dice, a visitar, hicieron un museo pequeño para conocer cómo eran las primeras computadoras y máquinas de escribir, y pasaron las escenas así, y los niños como que se sorprendían, ¿no? ¡Wow! Decían, ¿no? Con eso escribían. Pues sí, pero es apenas hace 15, hace 20 años, ¿no? Bueno, en Oaxaca todavía se sigue utilizando, ¿no? Si vamos a una oficina, por ejemplo, como el IEPO, sigue siendo vigente, ¿no? O en algunos hoteles pequeños aquí en la ciudad. Pero fuera de eso, fuera de nuestro entorno, son productos obsoletos. Y el que me llama mucho la atención, y por eso lo puse, es la desaparición de los relojes pulseras, ¿verdad? Entonces, realmente la gente ya los empieza a utilizar menos, porque en el celular, en la tableta, en la laptop, pues ahí se tiene el reloj. Entonces son artículos que en poco tiempo nosotros vemos que ya pasan de moda. Lo mismo pasaba con los libros electrónicos, todavía hay como cierta resistencia, ¿no?, de parte de nosotros con los libros electrónicos, pero en realidad ya los jóvenes, los niños de secundaria, por ejemplo, pues ya es una nueva forma, ¿no?, de lectura. Son paradigmas que a veces nos cuesta trabajo romper. Yo en lo personal, pues sí, hasta ahorita sigo prefiriendo los libros impresos, ¿verdad? Pero a lo mejor en 5 años volvemos a platicar y ya todos cambiamos nuestra tendencia. Entonces, ese es otro escenario que es importante reconocer. El siguiente es la violencia. La violencia, en estos días hemos sido testigos en el mundo, ¿verdad?, de ataques de países a otras naciones. Por ejemplo, está lo del Estado Islámico, ¿verdad?, con Estados Unidos atacando a grupos rebeldes o nacionalistas de Irak, de Siria. Otro ejemplo es pues la violencia desatada que hay aquí en el país también, ¿verdad? Hubo una ejecución masiva de más de 20 personas, ¿no?, en Tlatlaya, municipio aquí de México. Entonces la violencia pues está muy generalizada. También es otro indicador, es otro aspecto, elemento que nosotros debemos de tomar en cuenta. El siguiente pues es la pérdida de valores, no valores religiosos, sino los valores, los cimientos, ¿verdad?, que dan origen a la forma de actuar dentro de las organizaciones o de las personas. Entre ellos pues nosotros podemos ver una falta total de ética en los negocios, ¿no? Yo a veces con los alumnos platico, de repente a lo mejor cometemos el error en el área de negocios de poner como ejemplos de actividad empresarial, pues, a Slim, a Harvey, ¿verdad?, a Steve Jobs. Sí, pero eso son modelos que sirven para negocios, pero no son modelos que sirven para vida, ¿verdad? A veces hay una falta total, pues, de ética cuando ellos promocionan los artículos, ¿no? Todos creo que hemos visto, úntese la crema hoy y mañana reducirá 2 tallas, ¿no? O tómese un jugo hoy. Son mentiras, pues, ¿no? Los atributos de los productos no están para eso. Pero bueno, es una falta ya total, generalizada hoy en día de aspectos éticos. La corrupción, desafortunadamente, pues también en el mundo está en boga, ¿no? La impunidad, nosotros podemos ver cómo se cometen delitos y no pasa nada, además, ¿no? O cada día pues, son más visibles, ¿no?, a plena luz del día, y además hay una falta de solidaridad de las personas con ello. Otro aspecto es que actualmente, así como hay personas que no tienen la oportunidad de estudiar, por ejemplo Oaxaca, ¿verdad?, es un estado que es difícil pues que se alfabetice, por eso muchas lenguas además, ¿no? Entonces es muy complicado. Se pueden llegar a altos índices, pero no se puede alfabetizar al 100%. Pero sin embargo hay muchas personas también con estudios muy importantes aquí mismo en la ciudad. Poco a poco comenzamos a ver, a identificar a personas que tienen estudios, maestrías, doctorados, especialidades, ¿no? Entonces es un entorno competido. Estos escenarios que estamos viendo son los escenarios de hoy y son los escenarios que nosotros debemos de considerar para poder avanzar. Otro indicador interesante es las altas tasas de desempleo que hay también. En la parte de abajo hay desempleo, en la parte de arriba lo que sabemos es que hay pirataje, ¿no? Entonces hasta arriba los headhunters tienen pues la dinámica de andar identificando a los mejores elementos, hombres y mujeres, y obviamente para ellos no hay problema de desempleo, pero en los niveles inferiores, en las clases sociales económicamente bajas, ahí sí hay un problema mayúsculo, ¿verdad? Y luego, pues bueno, yo que les pongo, leí de la UNAM, por ejemplo de la Universidad de Chile, ubicada en Santiago obviamente, recomienda algunas cosas que todos debemos de trabajar, pero aquí yo creo que lo más importante es el trabajo de ustedes que se están formando, ¿verdad? Como quiera que sea, los demás ya salimos, ejercemos nuestra profesión, pero la preocupación obviamente es
son ustedes que están apenas en las aulas formándose. Entonces, ¿qué cosa nos dicen? Que debemos de especializarnos, que al terminar nuestra carrera debemos de tener una formación mejor, debemos de tomar, pues ahorita hay muchas opciones, ¿no? Cursos, diplomados, maestrías, doctorados en línea, presenciales. Entonces, esa es una primera característica. Nosotros, para poder afrontar los retos profesionales, la primera característica es que debemos de tomar una especialización. O hay personas que estudiaron una carrera quizá porque en ese momento consideraban que era lo mejor, pero después se dan cuenta en el ejercicio que no era lo que esperaban, pueden volver a estudiar otra. Ahorita ya nada nos limita a ninguno de los que estamos aquí. Otra característica es que debemos de aprender a usar las herramientas tecnológicas. Hay muchas personas que se compran, a lo mejor los papás de algunos de ustedes, ¿verdad? Se compran teléfonos, pero en realidad a lo mejor, no sé, tienen 50 funciones y lo único que utilizan son 2, ¿verdad? Nada más, yo he visto gente que dice, nada más lo utilizo para mensajear, es un teléfono así de primera, ¿verdad? Entonces, eso en realidad, ahora nos dicen que somos analfabetas tecnológicos, ¿no? Se oye medio fuerte, pero pues en realidad eso es, ¿no? Entonces, algo que nos recomienda, por ejemplo, si la UNAM en específico, es que nosotros tengamos muy bien medido el uso de las herramientas tecnológicas para facilitarnos la vida. Otra característica es que nosotros debemos aprender algún idioma, ¿no? Diferente. La maestra Lucia a lo mejor sufre cuando le hace el examen a los alumnos, pero en realidad es una necesidad. Fíjense, cuando a nosotros nos enseñaban en la carrera inglés, nos decían, tienes que aprender porque quizá al terminar tu carrera hay una oportunidad en el exterior. Y mucha gente era como incrédula, ¿no? Pues en realidad yo no me quiero ir de Oaxaca. Ya ven que una característica de Oaxaca es que no se van, ¿no? Ajá, o sea, generalmente busca un acomodo aquí, generalmente, todo hay excepciones, ¿no? Y entonces nos decían, para eso tienes que aprender inglés o francés o japonés. En ese momento despuntaba toda esa teoría de la calidad, ¿no? De los japoneses, así como dicen el chino mandarín. Y entonces las personas después quizá no salían y había una como desilusión, pero ahora ya no, ahora ya es muy claro, ¿no? Necesitamos aprender otro idioma u otros idiomas con la finalidad de comprender. O sea, es por cuestiones de aprendizaje, porque las principales teorías normalmente de fuera, ¿no? Difícilmente hay una teoría interesante que se genere en México y se divulgue aquí. Las hay, pero de manera, yo creo, menos amplias, pues, ¿no? Como muy específicas de algún sector. Entonces, los idiomas realmente son para que nosotros ampliemos el conocimiento, ¿verdad? Hay tendencias en las diferentes carreras en las que sale, se publica y después de 5 o 6 años vienen a México, y cuando nosotros apenas las vamos a poder implementar, esas ya cambiaron en el mundo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que mudar rápidamente. Entonces, la necesidad de los idiomas ahorita es por eso, por el conocimiento que generan los artículos de divulgación científica en su idioma original. ¿Quién de aquí sabe inglés? Aparte de la maestra Lucy, ¿no? ¿Quién más? ¿Dolores sabes inglés? Más o menos. Una persona, 2, 3 personas, ¿no? ¿Cuántas sabemos aquí? Unos 30 roles. Más o menos somos 30 personas. Es un 3%, un 9%, ¿no? Entonces realmente pues, lo que necesitamos es meter todos a la cuestión de los idiomas. Estoy de acuerdo, a veces por los tiempos es complicado, pero no hay de otra, es una necesidad. ¿Sí? Otro aspecto interesante nos dice que es la adaptabilidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones laborales, se dice que cuando alguien entra a un nuevo trabajo, siente la misma emoción y además la soledad, como cuando uno lo dejan en el kinder, dice por primera vez, ¿no? Y se pone a llorar. Así es más o menos lo del trabajo. Entonces, ¿qué cosas nos están recomendando la UNAM y en este caso el Ministerio de Educación de Chile y además la Universidad de Santiago? Bueno, pues que nosotros tenemos que irnos adaptando a los cambios, ¿no? Romper. En la década de los 80 decían los paradigmas, ¿no? Esa palabra esta está pasando de moda, pero en realidad es una adaptabilidad lo que se nos recomienda que nosotros tengamos dentro de cualquier organización. Y la imagen verbal considerada como la palabra y la escritura. Yo creo que en cuestiones de escritura prácticamente todos tenemos que mejorar, ¿verdad? Hay unos que más, mucho más, ¿no? Pero eso pues obviamente lo da la lectura también. Entonces la imagen verbal es una de las características también que nosotros debemos de trabajar. Y la imagen física, a veces nosotros, por ejemplo, a veces decimos, porque me voy a alinear si Toledo es Toledo, aun cuando está haciendo así, pero nosotros no tenemos la capacidad de Toledo, ¿no? Toledo tiene una capacidad
muy fortalecida para cierto aspecto, para quien es bueno, ¿no? Tiene ciertas aptitudes. Entonces, fuera de eso, ahorita en el mundo laboral, ustedes lo saben, pues la imagen física cuenta mucho, ¿no? Vivimos en una época en que la estética además está de moda, ¿no? Hay una teoría que se llama funky business en los negocios y dice que hay tres características siempre: lo ético, lo estético y lo funcional. Entonces, lo estético hoy en día está de moda, ¿no? Hace tiempo apareció un nuevo nicho de mercado, inclusive, ¿no? El de los metrosexuales, que es como la vanidad para las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa era? Los aspectos físicos, netamente, ¿verdad? Entonces es un aspecto a considerar en este momento. Y luego, no sé si todos han escuchado de la imagen profesional. La imagen profesional es una forma ya más organizada para transmitir una mejor idea hacia una organización o hacia más personas, y también puede ser de una organización hacia más personas. La imagen profesional pues son una serie de consejos, ¿verdad? Y de recomendaciones que se nos dan, como cual, por ejemplo, aquí yo les pongo: para mejorar nuestra imagen profesional todos debemos de considerar tener una comunicación más asertiva, más fluida, mejor, ¿no? Debemos de considerar el arreglo personal, debemos de considerar los modales, el lenguaje que utilizamos, el comportamiento, las actitudes, el conocimiento, mis actitudes y la empatía que generamos con los demás, ¿no? Yo pienso que esa frase de que, bueno, así soy, si quieren que me quieran, y si no, no, ya pasó de moda, ¿no? Esas son frases que ya se van quedando con el tiempo y con el conocimiento que vamos adquiriendo, pues debemos de tener una dinámica diferente, ¿no? Es la idea clásica de yo te trato como tú quieres que yo te trate, ¿verdad? Entonces, vivimos en un mundo que es así, pues recíproco, y ahorita pues es muy importante. Por ejemplo, del apretón de manos, esa es una característica que yo quise comentar hoy, ¿verdad? Normalmente nosotros llegamos y saludamos a la gente así como si no tuviéramos ganas, ¿no? Así, ¿no? Y en realidad, como parte de la imagen profesional, lo que nosotros podemos ver es que el saludo tiene que ser pues fuerte, firme, ¿no? Directo. Hay otro tipo de saludo aquí, nosotros lo podemos ver, ¿no? En donde la persona pues realmente está cubriendo la mano del compañero. ¿Qué quiere decir eso en imagen profesional? ¿Quién sabe? Cuando nosotros quizá no tengamos los dedos muy grandes, quizá los tengamos, ¿no? Y entonces le damos la vuelta a las personas. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Bueno, es de dominio hacia la persona, ¿no? Nosotros le queremos demostrar que la podemos dominar. Cuando nosotros agarramos a alguien así como está en esta parte, ¿qué querrá decir? ¿Cómo? Igualdad, sí, o hay criterios, por ejemplo, que dicen que es como un desinterés, como cuando nosotros saludamos a alguien y no le damos firmemente, ¿no? No le damos un apretón, pues, de mano, ¿no? Sino que le damos los dedos así como la cenicienta, ¿no? Entonces, en realidad ese tipo de cuestiones son importantes, pues, ¿no? Porque son parte de la imagen profesional de hoy en día. Yo aquí les pongo, ¿no? Un apretón equilibrado de manos significa respeto, empatía, simpatía hacia el compañero. El saludo con fuerza excesiva pues indica agresividad, ¿no? Entonces, así como cuando alguien se cree por encima, ¿no? De los otros. Hay otro saludo, ¿no? Que yo les decía, donde apenas se tocan o rozan pues la yema de los dedos. Bueno, pues eso indica rechazo, ¿no? Así como cuando alguien hace fuchi, ¿no? A los demás. Y luego, pues bueno, pues hay una serie de características, ¿no? Que es interesante. Por ejemplo, para las mujeres, pues ya hay un protocolo de cómo deben de ser ciertos aspectos, como el cabello, como el maquillaje, como la blusa, el traje, el accesorio, las uñas, los zapatos, por ejemplo, el perfume, ¿no? Perfume fresco y discreto, dicen, ¿no? O sea, no se valen esos perfumes que dejan, ¿no? El aroma o la sensación de que sube la persona después de 5 días, ¿no? Es muy fuerte. Y en caso de los varones también, ¿no? Y hay ciertas características: cabello, cara, camisa, traje, mangas de la camisa, el largo del saco, las uñas, por ejemplo, cuidadas y recortadas, dicen, ¿no? Los zapatos negros impecables, porque normalmente el zapato negro pues es el que se utiliza para protocolos, ¿no? Pero pueden haber zapatos de otro color. El traje, por ejemplo, se recomienda en azul marino o gris, y de la talla correcta, dice que no me quede ni muy holgado ni muy ajustado, ¿no? Hay cuestiones interesantes también como las mangas de la camisa, que salgan discretamente del saco, que no me queden ni muy largas
y muy cortas, ¿no? Entonces son protocolos que ya existen y que nosotros lo que debemos de saber nada más es identificarlos y tratar de llevarlos a la práctica. Yo aquí, por ejemplo, les pongo, si aún no piensen, estamos hablando de los retos, estamos hablando de la situación que actualmente se vive. Yo aquí hice unas preguntas. Si a nosotros nos preguntan, ¿qué desayunaste por la mañana? ¿Tú qué dirías? Gelatina ahí y yogur. Por ejemplo, eso, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es interesante preguntar? ¿Por qué? Entonces estás iniciando un tema de conversación con una persona. Como para romper el hielo, dices. Y en cuestiones laborales, ¿para qué será? Porque te indica qué cuidados tiene la persona en su aspecto. O sea, si yo por ejemplo digo, ay, una hamburguesa con papas, así, obviamente te das cuenta de los cuidados que la persona tiene. Sí, pues, aunque si dices eso, uno diría, entonces, ¿por qué está delgada, no? Hay otra cosa, ¿verdad? Por ahí. Está bien. Y luego, por ejemplo, si nos preguntan, ¿cuántos focos crees que tenga la Ciudad de México? ¿Tú cuántos dirías, Orlando? La Ciudad de México, 100 millones. 100 millones de focos. ¿Por qué crees tú mismo, Orlando, que pregunten eso? Pues para conocer tal vez alguna cuestión de energía, ahorro, quizás. Está bien. Y luego dice, ¿cuál es el último libro que has leído? Ninguno de nosotros es Peña Nieto, ¿no? Pero ¿cuál es el último libro que has leído tú? ¿Cómo se llama? Donde el corazón te lleve. ¿Quién es el autor? Susana, pero no se acuerda su apellido. Licenciado, ¿cuál es el último libro que leí? La biografía de Albert Einstein, de Walter Isaacson. La biografía de Albert Einstein, ¿no? Ahí, ¿por qué nos lo preguntaron? ¿Por qué consideras, Carlos? ¿Por qué? ¿Por qué nos pueden preguntar eso? A lo mejor para tener una idea de algún tema que pueda tener alguna relación De alguna relación de personas. Y por último, por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿qué piensas de las leyes energéticas? ¿Tú qué piensas de las leyes energéticas? De las leyes secundarias energéticas. Pues no sé bien en qué consiste cada una de ellas. ¿Por qué te lo preguntarían? ¿Por qué consideras que te lo pueden preguntar? Para saber qué tan informada estoy. Exactamente. Entonces, fíjense, todas las preguntas prácticamente que hay tienen una razón de ser. Aquí lo ponemos, ¿no? ¿Qué desayunaste por la mañana? ¿Qué querría saber alguien en una organización? Evaluar la memoria a corto plazo. Nosotros difícilmente, creo que si alguien nos agarra así desprevenido, vamos a tardar un montón en recordarlo, ¿no? Necesitamos ciertas vitaminas todos, ¿no? Y luego te preguntan, ¿cuántos focos crees que tenga la Ciudad de México? ¿Qué tratan de evaluar? Pues la capacidad técnica, analítica, de razonamiento que yo puedo tener, ¿no? Hasta me dejó con duda, Orlando, yo llegando a mi casa lo voy a buscar, a ver si sos un... ¿Cuánto dijiste, Orlando? 100 millones, ¿no? Está bien. Y luego alguien nos puede preguntar, ¿cuál es el último libro que has leído? Algunos de ustedes lo contestaron. ¿Para qué? Pues la idea es saber qué leen, ¿no? Es muy penoso, ya lo comentamos desafortunadamente. El hoy presidente Peña Nieto pues cometió un error, ¿no? Le estaban preguntando cuál era su libro y yo creo que quiso dar como una lección, pero terminó realmente aleccionado, ¿verdad? En realidad yo creo que no había leído ninguno, pues, ¿no? Y ese fue el problema. La Biblia, pues obviamente no es un libro, ¿no? Y menos si le estaban preguntando literatura. Y luego dice, ¿qué piensas de las leyes secundarias energéticas? Pues sí, la compañera, ¿cómo te llamas? Judith tiene razón, ¿no? En realidad, esa pregunta, por ejemplo, es un tema que no cualquiera, ¿no? Nos puede contestar. Si te lo dicen, ¿qué piensas del Estado Islámico, no? Pues de repente son preguntas que no podemos responder porque en realidad no tenemos ese interés de tratar de estudiar pues todo. De repente yo a veces he conocido a personas que yo reconozco como muy capaces, pues, ¿no? Pueden hablar a ustedes hasta de quién está protagonizando la última telenovela de Televisa, ¿no? ¿Cómo le hacen, no? Monsiváis, por ejemplo, ¿no? Te podría decir el reparto, yo creo que quién estuvo con Laura el día de ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de análisis increíble, pues, ¿no? Lo ven no tanto por el contenido, sino por quién dijo de ustedes, ¿no? A veces por tener hasta temas de conversación, pues, ¿verdad? Es muy difícil que tú vayas a un lugar y te pongas a... Imagínate que te pongas a platicar de libros en un lugar donde no viene al caso, ¿no? Te les vas a hacer aburrido y fuera de lugar además, ¿no? Tienes que ponerte también de repente a platicar cosas y, pues, quizá que para ti no sean tan interesantes, pero eso te da la posibilidad
de compartir más ideas con las personas, ¿no? Entonces, es parte de esta formación de la que hablamos, es parte de los retos profesionales, es parte de la formación. Entonces, necesitamos una preparación integral, sistemática, ¿no? Analítica, que poco a poco nos vaya dando un poco más de conocimientos. Y luego, pues, finalmente yo les puse esta parte de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Es un libro que estuvo de moda, de Stephen Covey, o Covey, como le dicen algunas personas aquí en México, y es un libro interesante. No todos los libros a veces que tienen esas propuestas son interesantes, pero esta lo tiene, ¿no? Tiene una propuesta muy interesante de uno de sus principios o fundamentos bajo los cuales él lanza esta teoría y es de ganar, ¿verdad? Él lo retoma y lo vuelve a lanzar como la idea de técnicas de negociación, que no siempre cuando uno negocia con alguien tiene que ganar todo o perderlo todo, que se vale ir a la mitad, ¿no? Los estadounidenses dicen 50-50, ¿verdad, maestro Lucy? ¿No? Es un comentario muy de ellos, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué quise platicar con ustedes? Esto, la posibilidad que todos debemos de buscar de ir avanzando cada día, ¿no? Yo creo que lo más interesante es esta parte del conocimiento, de la búsqueda, de la preparación, de la cultura, la música, las artes. Yo a veces le digo a los alumnos, me los pueden encontrar en una plaza comercial, pero nunca me he encontrado a un alumno, por ejemplo, en una conferencia, en una presentación de un libro, en una plática en el Yagua, en una película en el Macedonio del Canal. No, nunca los veo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Yo entiendo que es parte a lo mejor de la edad, ¿verdad? De la era, de la época que están viviendo, pero no, pues eso nunca está reflejado, ¿no? El mundo está lleno obviamente de estos ejemplos de los hombres, ¿no? Muy claros, muy lúcidos, pues, pero una formación desde pequeños, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos? Esos realmente, ¿no? Vivimos en un entorno que es muy competido, un entorno que es muy difícil cada día, y lo que nosotros requerimos es preparación. Hay chavos que a veces cuando salen de la universidad dicen, o inclusive estando en la universidad, comentan, es que aquí en la universidad se ven cosas teóricas, y allá afuera es diferente, sí, cambia en algunos aspectos, pero es mucho más fácil que tú puedas hacer frente a los problemas que hay afuera si tú tienes una preparación sólida, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que la teoría, inclusive a veces los alumnos dicen en forma peyorativa, no es que es muy teórica la materia, no, pero es que para poder avanzar se necesita un fundamento teórico, ¿verdad? Después ya se verá cómo se aplica, y esa es parte del análisis también, obviamente, que se ve en aula. Entonces, realmente para que nosotros podamos hacer frente a este entorno tan competido, pues no hay de otro que el conocimiento. Hay un libro interesante que escribió un mexicano que ahora trabaja en la Escuela de Negocios de Harvard, se llama Juan Enríquez Cabo, y él escribió un libro interesante de cómo veía desde Harvard toda esta parte de México y toda América Latina. Y entonces él decía, increíble, las cosas se voltearon, ¿no? Argentina, Brasil, México, inclusive, pues eran líderes, eran países que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, tenían el control prácticamente del mundo porque tenían energéticos, ¿no? Recursos naturales, por ejemplo. Y ahora es increíble. ¿Quiénes dominan, quiénes tienen el control? Pues países que no tienen, en primer lugar, extensión territorial. Algunos tienen muchos habitantes, otros tienen pocos habitantes, pero lo que ellos lograron pues es esta era del conocimiento, ¿no? Japón es el ejemplo vivo, ¿no? 70% del territorio de Japón es montañoso, tienen petróleo, ¿no? Y aún así son una potencia. Estados Unidos obviamente tiene muchos de los recursos necesarios, pero aún así ellos le han apostado al conocimiento, ¿no? Algunas veces, con algunos de ustedes hemos comentado, por ejemplo, un proyecto interesante como el de Silicon Valley, ¿verdad? Donde ellos desarrollan toda una idea, pues, inclusive de clústeres, de conocimientos, de tecnología, y a partir de eso empiezan a desarrollar, ¿verdad? En la India es muy famoso el programa de becas a sus ingenieros, en donde los becan, y obviamente con la condición de que regresen a su país, que ayuden a la generación de ese conocimiento, y de ahí desarrollan muy bien ahora software, ¿verdad? Los mismos japoneses que quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial retoman una idea estadounidense, y de ahí prácticamente ellos reinventan el concepto de la calidad, ¿verdad? Entonces son naciones que hasta hace, no sé, un siglo y medio, eran naciones en primer lugar colonizadas, y en segundo lugar naciones con poca perspectiva, ¿no? En realidad no tenían
ninguno de los recursos necesarios. En México tenemos todos los recursos, pero ha habido un poquito de problemas, yo creo, en la organización, en cómo nosotros nos damos una forma más sencilla pues, de vivir. ¿Sí? Pero en realidad el mundo de hoy es el mundo de la información, del conocimiento y de la superación. Entonces todos nosotros, algunos que ya somos, que tenemos ya la fortuna de haber terminado nuestra formación hasta este momento, y ustedes que están, pues tenemos que pugnar por un conocimiento mayor, y qué mejor que la universidad. La universidad, desde su nombre, es universal, es libre, se generan muchas corrientes, muchas tendencias, y qué bueno que tenemos la fortuna de estar en una organización que no tiene ni corrientes ideológicas ni corrientes políticas, porque esa es la mejor forma, yo creo, de poder formar a nuevos profesionales, a nuevos profesionistas. Pues muchas gracias. Entonces, y yo lo que recomendaría es que todos sigamos preparándonos, especializándonos, y vamos a encontrar siempre mejores oportunidades. Gracias. ¿Alguna duda o comentario que tenga alguien? ¿Algún alumno, algún docente? ¿No? ¿Todo quedó claro? Sí. Bueno. Le pido al alumno Orlando Sime, por favor, pasar, para que, como bien sabe, les pido se pongan de pie, por favor. Agradezco a nombre de los alumnos y de la institución maestro por su grata participación y le haremos entrega de un reconocimiento. La Universidad Mundo Maya Campus Oaxaca reconoce al maestro Manuel de Jesús Ramos Cabral por su participación en el marco de actividades académicas del semestre julio-diciembre de 2014, impartiendo la conferencia Retos Actuales del Profesional Oaxaca de Juárez UAPS, septiembre de 2014. Un aplauso. Gracias, chicos. ¿Pueden pasar por favor con mí para que